Bueno, muy buenas noches. Desde el IFD, ¿verdad? En la semana lanzamos nuestra plataforma con la que vamos a trabajar el año siguiente. Yo les quiero comentar que todos los cursos del primer semestre de la inclusión del CONES, ¿verdad? Ninguna tomar de manera presencial. Entonces, el primer semestre va a ser 100% virtual a través de una plataforma que está siendo equipada. Y desde la otra semana ya vamos a estar llamando a aquellas personas que completaron encuestas para los todos los días, no sé, y si es que van de esa novedad. Y la otra novedad es que posiblemente habrá ciencias naturales para tipo una profe que fue una solicitud de una asociación de profesores de educación física, porque ellos se quedan perfil de salud, entonces el único profesorado militar salud es el de ciencias naturales. Entonces está abierta también esa convocatoria para los que quieran estudiar ciencias naturales. Entonces eso desde la otra semana el equipo de IFD ya va a estar trabajando, comunicándose para poder confirmar si es que van a estudiar con nosotros. Y la agradecemos por haber completado la tomar. Y profe Ramona, no sé si empezamos el curso. Adelante, profe. Bueno, pendiente en la semana pasada lo que son los problemas de optimización. Entonces, antes de empezar lo que es Index, queremos empezar un poquito con problemas de optimización en esta primera hora. Más o menos les voy a comentar cómo vamos a trabajar hoy. Vamos a trabajar primeramente, ¿verdad?, con los problemas de optimización. Tenemos 5 ejemplos de optimización y un problema que van a resolver ustedes también ya acá en el transcurso del curso, y eso nos va a servir como parámetro de proceso. Luego ya vamos a entrar con integrales, pero antes de entrar a integrales vamos a ver un pequeño video sobre lo que es la historia del cálculo. Después vamos a trabajar todo lo que es integrales lo más que se pueda, y vamos a ver una opción de GeoGebra en la que podamos trabajar lo que es el área de debajo de curvas, ¿verdad? Para que sea una manera más didáctica y no le confundamos al estudiante. Me parece una opción bastante interesante también. Entonces, eso es lo que queremos ver mismo como integrales de complejidad, pero con la profe Ramona también. Entonces, bienvenido a este curso, nuestro último de clase, entra al curso de resolución de problemas de matemática de 100 horas. Y, ¿verdad? Al finalizar, vamos a tomar algunos puntos de vista, encuestas parecido a este curso, y ver lo positivo y en qué podemos mejorar para los próximos cursos. Y otra vez les decimos, le esperamos al curso de química de 100 horas que empieza la otra semana. Entonces, con los problemas de optimización. Bien, se llama problema de optimización porque lo que nosotros queremos hallar es un valor máximo o un valor mínimo. Entonces, tenemos que optimizar los recursos también si es que relaciona con lo que es economía. Entonces, normalmente el problema en donde se aplica el criterio de la primera o la segunda derivada en matemática, ¿verdad? Como todos sabemos, se llaman problemas de optimización. Y una de las falencias en la que nosotros caemos, como muchas veces apoyamos este tema en el nivel medio por falta de tiempo, porque la carga horaria de matemática en el tercer año es bastante pobre. Sería interesante reducir este tema eh, para que el alumno pueda razonar y pueda entender dónde lo que aplicar los conceptos de derivada. Mi sueño, por ejemplo, es que en algún momento progresión aritmética y geométrica se quite del programa y directamente se desarrolle durante todo el año lo que es cálculo, pero eso seguramente hay que ir presentando propuestas para que pueda ocurrir, ¿verdad? No obstante, vamos a empezar eh, lo que son los problemas de optimización. Entonces, vayamos con el ejemplo número 1.
Dice nuestro ejemplo número 1. De una pieza de hojalata de lado 24 centímetros se desea construir una caja abierta por arriba del mayor volumen posible, cortando de las esquinas cuadrados y doblado hacia arriba para formar las caras laterales. ¿Cuál debe ser la longitud del lado de los cuadrados cortados? Antes de ver la solución de este problema, ¿por qué quisimos mostrarle este problema? Porque este problema podemos hacerlo de manera vivencial con nuestros estudiantes. Podemos pedirle en realidad, ¿verdad?, que lleven una cartulina de la dimensión que menciona ahí el problema, o sea, una cartulina de 24 por 24 centímetros, y en base a eso nosotros podemos hacer este problema primeramente de manera experimental. Por eso es que quisimos mostrar este problema. Entonces, lo que nosotros queremos es, ¿verdad? Tenemos una cartulina, ¿verdad? Cuyas dimensiones de lado son de 24 centímetros. Y nos dice el problema que queremos cortar, ¿verdad? Las esquinas a través de cuadrados iguales, ¿verdad? Porque estos cuatro tienen que tener la misma dimensión. Como nosotros no tenemos la dimensión del lado del cuadrado, le vamos a llamar X. Cuando nosotros cortamos, ¿verdad? Estos cuadrados, entonces nos va a quedar de esta manera la caja y, ¿verdad? Tratando de armar, vamos a tener una caja con cierta altura que en este caso al doblar va a ser una altura X. Entonces sería ideal, ¿verdad? Que el estudiante con cartulina pueda, ¿verdad? Trabajar primeramente este esquema gráfico y después eso lo puedo comprobar, qué sé yo, cargando dentro de lo que es la caja, ¿verdad? Un poco de arena para comprobar ya con el volumen y la capacidad, pero eso ya va a depender de la creatividad de ustedes. Bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que extraer nuestros datos. Cuando hablamos de problema de optimización, la idea es siempre encontrar una función y a partir de esa función, ¿verdad? Aplicar varios procedimientos del cálculo para ver, ¿verdad? Lo que necesitamos comprobar. En este caso, nosotros tenemos que el lado va a ser igual al ancho. ¿Por qué? Porque la figura, si nosotros retrocedemos, nuevamente quedó en un cuadrado. Y este cuadrado va a ser lo mismo que el cuadrado inicial que tenía 24 centímetros de lado, pero le tenemos que restar la X que cortamos en este extremo y la X que cortamos también en este extremo. Por lo tanto, el cuadrado resultante de la base de la figura sería 24 menos 2 veces la X que le cortamos, ¿verdad? Nuestra figura. Entonces tendríamos lo siguiente, que el lado va a ser igual al ancho, que va a ser igual a 24 menos 2x. Dijimos que al doblar la cartulina, ¿verdad? Vamos a tener una altura al que le vamos a llamar x. Entonces siempre tratar de relacionar con la misma variable, en este caso x. Y nosotros sabemos que por geometría que el volumen de un paralelepípedo es largo por ancho y por altura. Entonces para formar nuestra función, porque lo que nosotros necesitamos es una función y que tenga volumen máximo. Entonces, aplicamos nuestra ecuación. Entonces, tendríamos acá que el volumen era largo por ancho por altura. Como largo y ancho son iguales porque se trata de un cuadrado, entonces tendríamos 24 menos 2x al cuadrado por la altura x. Desarrollando el cuadrado del binomio que tenemos acá, tendríamos 576 menos 96x más 4x al cuadrado multiplicado por x. Entonces, al hacer la propiedad distributiva, tendríamos 576x menos 96x cuadrado más 4x al cubo. Ordenando esto, tenemos entonces la función con la que vamos a trabajar. Entonces, todo este paso previo, nosotros le tenemos que comentar al alumno que es el cálculo auxiliar que nosotros necesitamos para poder resolver el problema. Bien, entonces, para poder resolver el problema, cuando ya tenemos, ¿verdad?, de optimización, nosotros podemos resumir en 3 pasos bastante sencillos. El primer paso para la solución siempre va a ser derivar la función en la primera y segunda derivada. La segunda regla va a ser igualar la primera derivada a 0 y por último ese resultado de la ecuación, ¿verdad? Igualando la primera derivada a 0, tenemos que evaluar en la segunda derivada para ver si tenemos un valor máximo o si tenemos un valor mínimo. Por lo tanto, vamos a derivar esta función. Tenemos que hallar entonces
la primera y la segunda derivada. Entonces, al derivar, la derivada 1 sería 12x al cuadrado menos 192x más 576. Luego hallamos la segunda derivada. Entonces la segunda derivada sería 24x menos 192. Una vez que nosotros derivamos las funciones, entonces el segundo paso es igualarlo y resolver la ecuación resultante. Entonces tendríamos acá que la primera derivada tiene que ser igual a 0. Sabíamos que nuestra primera derivada es 12x al cuadrado menos 192x más 576 es igual a 0. Entonces ya usando acá técnica o fórmula cuadrática o factorización, entonces eso ya depende de qué ustedes quieren medir con sus estudiantes. Quieren dar un poco de grado de dificultad, entonces pueden aplicar acá la fórmula cuadrática. Eso ya va a depender de nuestra estrategia, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, decidimos dividir todo con 12, resultando una ecuación cuadrática más sencilla. Bien, al resolver esta ecuación cuadrática usando el método que ustedes prefieran, en este caso el método de factorización por trinomio x cuadrado más bx más c, entonces obtenemos dos valores, x sub 1 que es igual a 12 y x sub 2 es igual a 4. Como ambos resultados son positivos, tenemos que evaluar ambos resultados en la segunda derivada para saber con cuál nos quedamos. En el hipotético caso que en este paso uno de ellos ya nos salga negativo, vamos a descartar. ¿Por qué? Porque cuando trabajamos de geometría siempre vamos a optar con los resultados positivos. Por lo tanto, en el tercer paso tenemos que evaluar esos resultados del paso 2, ¿verdad? En la segunda derivada. Entonces, el resultado de nuestra segunda derivada era 24x menos 192. Entonces tenemos que evaluar la segunda derivada en el punto x es igual a 4. Haciendo la sustitución correspondiente, obtenemos un valor de menos 96. Y vemos que menos 96 es menor a 0. Y si ocurre esto, decimos que la función y va a tener un máximo. De la misma manera, evaluamos la segunda derivada en el punto x es igual a 12. Haciendo la sustitución correspondiente, vemos que nos sale 96 y 96 es un número mayor a 0, entonces decimos que existe para la función un mínimo. Como en este ejercicio me hablaba de máximo, entonces la respuesta correcta o la dimensión que tenemos que cortar para cada cuadrado debe ser igual a 4 centímetros. ¿Qué quiere decir? Que si del pedazo de cartulina de 24 centímetros en los bordes yo corto un cuadrado de 4 centímetros de lado, en ese caso voy a obtener, ¿verdad?, una figura cuyo volumen va a ser máximo. Y esto nosotros lo podemos comprobar tipo haciendo un laboratorio de matemáticas. Si queremos, ¿verdad? Podemos hallar el volumen de la figura y después la capacidad, y eso podemos ir probando con los alumnos con su objeto concreto, ya usando arena, por ejemplo, para poder medir eso a ver si es cierto. Bien, profe Ramona, no sé qué te pareció este primer problema de optimización. Me gustó esa idea, profe, de que podemos hacerlo también de forma concreta, como decís, y del tan soñado laboratorio de matemáticas, ¿verdad? Porque como profesores de matemáticas nosotros sabemos que qué importante sería poder contar con un laboratorio de matemáticas, ¿no? El laboratorio no es solo para física o solo para química, sino que también las matemáticas se prestan para un laboratorio, ¿verdad? Entonces, sería tan importante contar con pequeñas experiencias para que nuestros alumnos puedan ir haciendo y, como decís, ir palpando sus propios resultados, ¿verdad? Mismo, profe Ramona, porque esa es la idea, ¿verdad?, de las matemáticas, ver para el estudiante, ¿verdad?, una forma más concreta de todos estos estudiantes que para ellos puede ser, ¿verdad?, algo abstracto. Entonces vayamos con el segundo problema. El profe Freddy nos va a explicar este problema también bastante interesante. Adelante, Gracias, profe Freddy. gracias, profe Gibón. Vayamos al ejemplo 2. Determinar las dimensiones de un rectángulo de 32 metros de perímetro para que el área sea máxima.
perímetro, ya sabemos que es 32 metros. Y el perímetro de un rectángulo es largo más ancho por 2. Haciendo la distributiva tenemos 2 largo más 2 ancho. 32 es igual a 2 largo más 2 ancho. Extrayendo, despejando ancho tenemos 32 menos 2 largo dividido 2. Resolviendo tenemos que ancho es 16 menos largo. Haciendo que largo sea es igual a x, e y siendo área máxima, entonces y es igual a x por 16 menos x. ¿Por qué? Porque largo es x y ancho es 16 menos x. Haciendo la distributiva tenemos que y es igual a 16x menos x cuadrado. Ahora haremos los pasos. Primer paso, hay que hallar la primera y la segunda derivada de la función dada. Es decir, la derivada sería 16 menos 2x, esta la primera. Y la segunda sería menos 2. Segundo paso, vamos a igualar la primera derivada a 0 y resolver la ecuación resultante. Es decir, 16, la primera derivada es igual a 0, es 16 menos 2x igual a 0. Haciendo el despeje y la resolución tenemos que x es igual a 8. Ahora hay que evaluar en la segunda derivada. Como en la segunda derivada ya tenemos una constante que es negativa y es menor a 0, entonces el punto sería máximo. La respuesta, ya que tenemos que x es igual a L, y entonces x va a ser 8 metros. Y el ancho es 16 menos x, es decir, 16 menos 8. Es igual a 8 metros. La conclusión, para que el área de un rectángulo sea máximo, el largo y el ancho deben ser iguales, es decir, se trata de un cuadrado. Ahora, ahí ya respondimos a lo que pedía el problema. Ejemplo 3. Demostrar que dados un par de números positivos A y B, cuyo producto es P, la menor suma se obtiene cuando A es igual a B. Veamos, planteo. A por B es igual a P, ¿qué nos decía en el problema? Despejando B es igual a P sobre A. Y sería la menor suma. Y es igual a más P sobre A. Haciendo que A sea igual a X, reemplazando tendríamos que Y es igual a X más P sobre X. Es decir, Y es igual a X más P por X a la menos 1. Ahora vamos por los pasos. Primer paso, hay que hallar la primera y la segunda derivada de la función dada. La primera derivada es 1 menos P por X a la menos 2. La segunda derivada es 2P X a la menos 3. Segundo paso, igualar la primera derivada a 0 y resolver la ecuación resultante. La primera derivada es igual a 0, es decir, 1 menos P X a la menos 2 es igual a 0. Haciendo los despejes, tenemos que menos P X a la menos 2 es igual a 1. Es decir, P sobre X cuadrado es igual a 1. Despejando tenemos que X es igual a más menos raíz cuadrada de P. Los resultados del segundo paso se evalúan en la segunda derivada. La segunda derivada es 2P X a la menos 3 es igual a 2P sobre X cubo. Entonces, reemplazando X es igual a menos raíz cuadrada de P es igual a 2P X al cubo es igual a 2P sobre, reemplazando la X por menos P elevado al cubo, resolviendo tenemos que sale menos 2P a la menos 1/2. Ese viene a ser menor a 0, por lo tanto, ahí nuestra Y es máxima. Ahora sustituyendo, X es igual a más raíz cuadrada de P.
efectuando las sustituciones del valor de x, resolviendo nos da 2p a la menos 1 medio. Como 2p es igual a positivo o mayor a 0, entonces el punto es mínimo. Creo que este punto, la respuesta va a ser a es igual a x igual a más raíz cuadrada de p. ¿Por qué? Porque nos pedía la menor suma. Así que utilizamos el punto mínimo. Es decir, b es igual a p sobre a, reemplazando p sobre raíz cuadrada de p es igual a p raíz cuadrada de p sobre p, efectuando la racionalización. Por consiguiente, nos sale más p, raíz cuadrada de más p. La menor suma se obtiene cuando a es igual a b, cuando ambos son iguales a raíz cuadrada de p, siendo la menor suma 2 raíz cuadrada de p, porque sería a más b, ¿verdad? Así que tomamos el valor mínimo. Excelente, profe Freddy. La idea de este tipo de problemas es tratar de presentarle también a los estudiantes problemas de manera general y después esto nosotros lo podemos convertir en problemas particulares en donde ellos, ¿verdad?, puedan, ¿verdad?, otra vez interpretar de que es cierto lo que hallaron acá, ¿verdad?, de manera general, ¿verdad? Entonces esto ya sería una generalización de otros tipos de problemas que nosotros podamos darle, pero podemos darle de este tipo así generalizado y a partir de acá, ¿verdad?, poder quitar problemas particulares. Por eso queríamos mostrar también este tipo de ejercicio donde ya tenemos ya un poco más generalizado. Y ahora tenemos otro problema que va a resolver con ustedes la profe Ramona. Gracias, profe. Bueno, ahora vamos a continuar entonces con un siguiente problema. A ver si ahí está. Bueno, para nuestro ejemplo 4 nos habla otra vez de una demostración y dice demostrar que de todos los rectángulos de área S, el cuadrado es el que tiene menor perímetro. Y ese tipo de demostración la podemos hacer también mediante la optimización de funciones. Entonces, en primer lugar, tenemos que plantear, nosotros sabemos que la superficie siempre va a ser igual a largo por ancho, ¿verdad? Entonces, de ahí podemos despejar nosotros el valor del largo que sería superficie sobre el ancho. Entonces, podemos llamarle ya a lo que sería el valor de nuestro ancho, podemos llamarle X, ya que lo que nosotros queremos aquí demostrar es que el cuadrado es el que tiene el menor perímetro, ¿verdad? Entonces, tendríamos que saber de que el cuadrado, en este caso, tenemos que igualar, mejor dicho, el largo y el ancho. Entonces, lo que vamos a hacer acá es tener que A es X y el valor de la longitud va a ser S sobre X, entonces, cuando hacemos esa igualación. El otro punto es que nuestra función Y va a ser la que va a determinar el perímetro mínimo, porque eso es lo que queremos hallar. Entonces, reemplazamos ahí largo por ancho y en este caso, el perímetro, sabemos ya que es 2 por largo más ancho. Entonces, aquí lo que hacemos es la X, que es nuestro valor del ancho, más lo que sería el largo S sobre X, la superficie sobre X. Entonces, aquí ya tenemos nuestra función optimizada al hacer todos los cálculos, que quedaría 2x más 2s sobre x o por x a la menos 1, que es la misma cosa. Ahora, para el primer paso, vamos a volver a repetir todo lo que ya habíamos hecho. En este primer lugar, hallar la primera y segunda derivada de la función. Nuestra función teníamos de esta forma, entonces ahí hallamos la primera derivada. Derivada de 2x es 2 y de 2s por x a la menos 1 es 2s por x a la menos 2. Haciendo nuestra derivada, sabemos que esto sería para el segundo término, sería una derivada de un denominador, derivada de una división, entonces por eso queda de esta manera. Y luego la segunda derivada sería directamente derivada de 2, 0 y derivada de menos 2s por x a la menos 2 nos da 4s por x a la menos 3. Bueno, como segundo paso tenemos que igualar la primera derivada a 0 y resolver nuestra ecuación. O sea, como ustedes se están dando cuenta,
Aquí lo que se hace es repetir los pasos, ir haciendo sin importar la forma. La única complicación que podemos encontrar en este tipo de ejercicios es armar nuestra función inicial, ¿verdad? Entonces, aquí otra vez, igualando la primera derivada a 0, nos quedaría entonces 2 menos 2s por x a la menos 2 igual a 0. Y resolviendo esta ecuación nos va a quedar por ende entonces que x va a ser más menos s. Entonces más menos el valor de la superficie nos queda como el valor de nuestra x. Este es para el segundo paso. Para el tercer paso, los resultados que ahora acabamos de sacar, o sea, el más menos x, se van a evaluar en la segunda derivada. Sería entonces, en la segunda derivada evaluamos 4s por x a la menos 3, que es igual a 4s sobre x al cubo. Y ahí tendríamos que hacer lo siguiente. Es como reemplazar directamente, ¿verdad? El valor de menos s en primer lugar aquí hicimos. Y nos sale que 4s sobre menos raíz de s al cubo nos va a dar menos 4 por lo que sería s a la menos un medio, o que es lo mismo sobre raíz de s. Y esto vemos que va a ser menor que 0 porque es un valor negativo. Entonces sabemos que de esta manera existe un valor de una y máxima cuando tenemos este valor negativo. Y para el otro caso nos va a dar el mismo resultado, pero con signo positivo. Entonces acá tendría que ser mayor a 0, entonces por eso decimos que va a existir una y mínima, o sea, existe un valor de la función mínima. Ahora, por ende, ¿cuál va a ser nuestra respuesta? En primer lugar, vamos a decir entonces que el ancho A va a ser, sabemos que era X, por tanto el valor de nuestra X va a ser raíz de S. Y para el largo tenemos S sobre A, entonces tenemos S sobre raíz de S, y ahí ya vemos que directamente nos da raíz de S. Entonces, en este caso, como A va a ser igual a B, es un cuadrado. Por lo tanto, el cuadrado demostramos de esta manera que es el rectángulo que tiene el menor perímetro posible. Y aquí lo demostramos ya que el largo y el ancho nos salieron raíz de S. Entonces, de esa manera queda demostrado nuestro ejercicio. Muchas gracias, profe Ramona. Como ya le estuve mencionando anteriormente, otra vez partimos de un ejercicio, de un problema de manera general. Nosotros, ¿verdad? Como profesores, a partir de esto podemos también hacer, podemos, ¿verdad? Traerlo en un problema más particular, dándole ya valor a lo que es la superficie. Inclusive, con ese valor de la superficie, nosotros podemos trabajar con bloques y el alumno puede ir, ¿verdad? Probando también experimentalmente que el cuadrado es aquel que tiene menor perímetro posible. Entonces también esto lo podemos llevar, qué sé yo, a un taller de matemáticas, a un laboratorio de matemáticas, en donde el alumno pueda comprobar. Bien, y tenemos, creo que tenemos otro problema, vamos a revisar. Y tenemos un ejemplo 5. Dice, si los tres lados de un trapecio miden 10 centímetros cada uno, ¿cuánto debe medir el cuarto lado para que el área sea máxima? Como se trata de un trapecio, entonces lo inicial sería graficar nuestro trapecio como tenemos acá. Dice, ¿verdad?, que tres lados tienen 10 centímetros de lado. Por lo tanto, se ve que es un trapecio isósceles en donde este lado es 10, la base también sería 10 y tenemos el otro lado que sería 10. Pero nos faltaría la dimensión de este lado, o sea, de la base mayor. Si nosotros trazamos, ¿verdad?, la gráfica correspondiente, sabemos que se va a formar dentro de lo que es un cuadrado o un rectángulo, ¿verdad? En ese caso, esta dimensión va a ser 10. Pero si nos damos cuenta, ¿verdad?, al graficar el trapecio, siempre va a haber una pequeña porción que sobra acá. Y en matemática o en geometría, a esa porción le llamamos X, que podemos hallar por el teorema de Pitágoras. Por lo tanto, para nosotros, la base mayor va a ser 10 centímetros más 2X. Una vez que nosotros tenemos esto, podemos quitar nuestros datos, ¿verdad? Tenemos que la base menor va a ser 10 centímetros, la base mayor 10 centímetros más 2X, y tenemos la altura que vamos a necesitar porque habla de área y sabemos que el área de un trapecio es base mayor más base menor dividido 2 por altura.
Por lo tanto, vamos a necesitar la dimensión de la altura y sabemos que por Pitágoras la altura correspondiente del trapecio sería 100 menos x al cuadrado. ¿Por qué? Porque es la hipotenusa elevado al cuadrado menos esta pequeña porción que nosotros le llamamos x. Entonces, x al cuadrado. ¿Y qué es lo que nos plantea el problema? Que queremos un área máxima. Por lo tanto, nuestra función tiene que resultar eso. Entonces, tenemos que crear nuestra función. Y como habla del área de un trapecio, tenemos que la fórmula es la siguiente. Sustituyendo cada uno de los datos, teníamos que base mayor era 10 más 2x más 10 por altura que vimos que era 100 menos x al cuadrado sobre 2. Reduciendo términos semejantes dentro del paréntesis, vamos a obtener 20 más 2x. Quitando factor común, ¿verdad? En este caso, en este paréntesis 2, nos quedaría 10 más x, simplificando el 2 con el 2. Entonces, la función de optimización para este problema va a ser 10 más x multiplicado por 100 menos x al cuadrado. Entonces, ¿cuál va a ser la dificultad del estudiante para este tipo de problemas? La función que se va a formar. ¿Por qué? Porque acá vemos ya que tenemos el producto. Entonces ya vamos a utilizar con ello lo que es, ¿verdad?, la álgebra de las derivadas, en este caso la propiedad del producto, y también vamos a utilizar regla de la cadena. Entonces este tipo de ejercicio ya podemos usar con ellos para el cierre, ¿verdad?, de este contenido de derivadas. Entonces, ¿por qué nosotros quisimos mostrarles por pasos? Porque es una forma más ordenada para que el alumno pueda resolver, porque mientras que el alumno está aprendiendo recién un contenido, nosotros le tenemos que guiar a través de pasos. Por eso nos pareció bastante interesante poner esos 3 pasos claves, ¿verdad?, para resolver problemas de optimización. Entonces, el primer paso siempre va a ser hallar la primera y la segunda derivada de la función dada. Entonces, como se trata de una función, ya que es un producto, nosotros sabíamos que era igual a la derivada del primer factor multiplicada por el segundo factor sin derivar, más el primer factor sin derivar por la derivada del segundo factor. Resolviendo las derivadas indicadas, ¿verdad? En este caso, la derivada de 10 es 0 y la derivada de x es 1. Entonces nos va a quedar 1 por este factor que teníamos acá. Fíjense que para derivar esta función que tenemos acá, vamos a utilizar regla de la cadena. Al aplicar regla de la cadena, ¿verdad?, el exponente, la raíz baja como exponente medio, disminuimos 1 y derivamos la función interna, que en este caso sería 100 menos x al cuadrado, resultando menos 2x. Entonces, en este caso, sí, nuestros alumnos van a tener un poco más de dificultad y lo podemos hacer paso por paso. Bien, reduciendo esto, ¿verdad? Vamos teniendo esta función. Fíjense que acá nos quedó raíz de 100 menos x al cuadrado, y al resolver todo este segundo término, simplificando acá el 2 con el 2 y multiplicando este signo menos por este signo más, nos va a resultar esto. Y sabemos que el exponente negativo podemos escribir como una fracción. ¿Y por qué es interesante escribir de esta manera? Para que nuestra función sea un poco más corta, porque esto tenemos que volver a derivar. Entonces, hallando acá el mínimo, ¿verdad?, vamos a obtener 100 menos x al cuadrado menos, aplicando la propiedad distributiva, tendríamos 10x menos x al cuadrado sobre raíz de 100 menos x al cuadrado. Finalmente, entonces, nuestra derivada va a tener este valor. Y nuevamente esto volvemos a derivar y vemos acá que podemos utilizar. Acá tenemos dos opciones. Podemos 100 menos x al cuadrado llevar como en el numerador con exponente negativo, o aplicar, ¿verdad?, el álgebra de la división. Entonces eso ya va a depender de la capacidad de nuestros estudiantes. Entonces aplicamos en la segunda derivada. En este caso yo opté por el álgebra de la división, ¿verdad?, que nos decía, ¿verdad?, la derivada de la primera función por la segunda sin derivar, menos la primera sin derivar por la derivada de la segunda función sobre la segunda función elevado al cuadrado. Entonces, resolviendo esta derivada que tenemos acá y resolviendo esta derivada por regla de la cadena y aplicando procedimientos algebraicos, vamos a obtener lo siguiente. Tratando de reducir, ¿verdad?, lo que es nuestra segunda derivada,
Entonces nos va a quedar esta función que tenemos acá. Entonces esta va a ser para nosotros nuestra segunda derivada. ¿Por qué ya no trato ya de hacer, ¿verdad? Reducir más este resultado, porque después vamos a evaluar la ecuación de la primera derivada en esta, entonces ya no hace falta, ¿verdad? Escribir muy simplificada la segunda derivada. Con esto ya nos va a orientar para poder hallar el resultado que necesitamos. Entonces, tenemos que igualar la primera derivada a 0 y resolver la ecuación resultante. Teníamos, ¿verdad? Esta primera derivada, ese factor racionalizante del denominador, al pasar a multiplicar con el 0, nos quedará esta ecuación que está acá. Y ya optamos por el método que necesitamos, ¿verdad? Utilizar. Aquella puede ser factorización o fórmula cuadrática, dependiendo, ¿verdad? De la dificultad que ustedes les quieren poner a su estudiante. Si va a ser un trabajo práctico y ustedes quieren medir, ¿verdad?, conceptos algebraicos del estudiante, lo pueden poner como indicador que utilice la fórmula cuadrática. Entonces eso ya va a depender de cada uno de ustedes. Este tipo de ejercicio es para desarrollarlo, ¿verdad? Tipo un taller, tipo en sala de clase, no precisamente para ponerles dentro de un examen, porque ya es bastante extenso. Inclusive podemos formar grupos y a cada grupo le podemos dar un problema similar y hacer con ello un tipo de exposición sobre este tipo de problemas. Resolviendo esto, ¿verdad? Vemos que tenemos x sub 1 igual a menos 10 y x sub 2 igual a 5. Y acá ya podemos decidir nosotros, para no mandarles evaluar estos resultados en la segunda derivada, nosotros ya le podemos decir ahí que vamos a optar por el segundo resultado, que en este caso es 5, porque estamos hablando de dimensiones. Y cuando hablamos de dimensiones por geometría, sabemos que siempre vamos a utilizar el signo positivo. Entonces descartamos acá x sub 1 igual a menos 10. A no ser, ¿verdad?, que el problema me haya de números. Si el problema me habla de números, necesariamente voy a utilizar ambos. Pero como acá me habla de dimensiones, entonces optamos por el valor positivo que nos sale. Entonces sustituimos el resultado que nos salió en el paso anterior dentro de la segunda derivada. Nuestra segunda derivada era esta. Sustituimos el valor de x, que en este caso es igual a 5, y realizando las operaciones combinadas, y acá nosotros le podemos enseñar, ¿verdad?, que existe una jerarquía de operaciones. Entonces vemos que nos sale menos 30 raíz de 75 sobre 75. Si queremos simplificar esto, lo podemos simplificar. Eso ya va a depender, ¿verdad?, de la capacidad de nuestro estudiante o lo que nosotros le estamos pidiendo. Como vemos que nos sale negativo, entonces es menor que 0, entonces va a haber valor para x en donde la función y tenga un máximo. Y ese máximo se va a dar en el punto para x cuando es igual a 5. Por lo tanto, la que nosotros estamos buscando era 10 centímetros más 2x, siendo x evaluar todo lo que es, ¿verdad?, prácticamente lo que desarrollamos derivada con nuestros estudiantes. Profe Ramona, no sé, profe Freddy, ¿qué tal les pareció este problema? Bastante interesante, profe, y así como dijiste, se aplica todo para poder eh, eh, tomar en cuenta todo lo que se desarrolló en derivadas, ¿verdad? Englobar todo lo desarrollado en una sola situación problemática, en este caso, y con varios indicadores. Y creo que ahora le dejamos un trabajito a los compañeros. No sé si qué dice la profe Ramona. Sí, profe. También quería destacar más un detalle que dijo el profe Simón al ir trabajando. A veces es un poco complicado trabajar con los chicos en un examen, por ejemplo, este tipo de ejercicios. Sería interesante, de verdad, siempre poder desarrollar con ellos, y como dijo el profe Simón, en forma de trabajo práctico, trabajo de clase o algo así, ya que estos ejercicios son un poco extensos de resolver. Y a veces se les puede olvidar también un paso y cosas así a los chicos, porque como les estaba diciendo, sobre todo es seguir nomás los pasos, ¿verdad?
y se resuelve todo de la misma forma y la dificultad ya va a depender de la función que se pueda ir trazando, ¿verdad? En el ejercicio. Entonces, sería importante también a veces tomar en consideración que nuestros chicos, o sea, el tiempo que ellos van a tener para la hora de rendir. Nada más que eso, profe, y adelante, profe, no sé si tenés ahora algún ejercicio que estabas diciendo. Sí, antes de pasar a lo que es integrales, tenemos un pequeño problema de aplicación que necesitamos que los compañeros puedan resolver y vamos a compartir los resultados correspondientes. Entonces, es parecido a lo que estuvimos trabajando, pero tiene un pequeño grado de dificultad y podemos ayudarnos entre todos para poder resolver sin ningún inconveniente. Entonces, a trabajar y tenemos acá nuestro pequeño problema que el profe Freddy va a leer con ustedes y va a estar trabajando con ustedes. Gracias, profe. Un triángulo rectángulo gira alrededor de uno de sus catetos, engendrando un cono recto y circular. ¿Cuál será el cono de mayor volumen que puede engendrarse con un triángulo rectángulo de 6 centímetros de hipotenusa? Si podemos extraer los datos, ¿cuánto tiempo le damos, profe Simón, profe Ramona? No sé si les parece correcto entre 15 a 20 minutos para terminar o si antes, mejor, ¿verdad? Entonces así ya podríamos empezar directamente con cálculo integral, ¿verdad? Pero por lo menos unos 15 a 20 minutos y les pedimos también que guarden sus apuntes porque este problema va a formar parte de la tarea que vamos a dejarle de la parte de cálculo, compañeros. Entonces, así también si puedan ir resolviendo ahora y si quieren encender sus micrófonos para ir haciendo algunas consultas, el profe Simón y el profe Freddy y yo estamos para ayudarles a poder ir resolviendo el ejercicio. Acá necesariamente tenemos que usar la fórmula de volumen de un cono, que es un tercio pi radio cuadrado por altura, si es que mal no recuerdo.
Si tienen alguna consulta, compañeros, pueden ir haciéndola sin problema alguno. Les escuchamos.